Bueno, segunda parte, ya entramos un poco en calor con Santiago, disfrutando mucho de esta conversación. Vayamos un poco, y prometo no retenerte mucho tiempo más, un No hay par de problema. preguntitas más y nada más, pero vayamos al campo propio de la escritura. Por Ujú. supuesto que Santiago, además y esto cuento para quienes nos escuchan, ¿no? Además de gestionar y llevar adelante todo el proyecto en estos días, de la fundación, del concurso, de las charlas que dan por todo el sur de la Patagonia y demás. Además, por supuesto que Santiago tiene una larga trayectoria como periodista, como escritor y demás. Entonces me gustaría un poco focalizar en tu trabajo de escritura propiamente, teniendo en cuenta que muchos y muchas de los chicos y de las chicas estaban haciendo ejercicio permanentemente de escritura, a veces en formatos mucho más noticiosos, formatos radiales, Ujú. pero también intentando y explorando el campo del periodismo narrativo. En tus textos, Sí. puntualmente, ¿qué ingeniería, cómo planificás, qué debe tener el relato en tanto, digamos, lo que sabemos del periodismo narrativo, de conjugar ese trabajo de campo, esa exploración, esos datos duros, esa información, porque estamos en el campo del periodismo, y esas Ujú. herramientas que nos provee a veces la literatura, la dramaturgia, ¿no? La polifonía de voces. ¿Cómo, cuando encarás un tema, qué intentás hacer con todo eso? Primero saber para quién escribo, digamos, porque así como puedo tomarme el tiempo que necesito para escribir una crónica de largo aliento, sé con qué medios, si no es en el propio o en el de la fundación, con qué medios hablar para tratar de publicar allí. Pero también yo fui bastantes años corresponsal de Página 12, trabajé también en el diario AR últimamente, y allí hay una demanda periodística, digamos, que tiene más que ver con el periodismo tradicional, si bien siempre trato de darle un tono narrativo que, como vos decís, le roba herramientas a la literatura, ¿no? Le roba la metáfora a los textos más poéticos, si se quiere, o le roba cierta cadencia a la poesía, o le roba diálogos a la dramaturgia, o le roba escenas a los cuentos, digamos, ¿no? El Eh, ornitorrinco, le dice Juan Villoro, claro, ¿no? Juan Algo Villoro así. habla del ornitorrinco, está muy bien la definición. A mí, toda esa polémica sobre cómo definir y el enojo de Caparrós por la definición, por la negativa, ¿no? La no ficción. Bueno, está bien, no está mal esa definición, pero a la vez es muchas otras cosas que merecerían un nombre propio. Eh, Cuando trabajo con más tiempo, yo en general divido lo que es el proceso de reporteo e investigación de lo que es el proceso de escritura. Vuelco en un Word toda la información que puedo, digamos, bien siguiendo los pasos de lo que es el pautado de una investigación o de un reporteo o las entrevistas, desgrabo todo, trato de meterlo todo en un Word. Por lo general, imprimo y trato de visualizarlo, soy en ese sentido muy analógico, ya el hecho de tener que buscarlo dentro de un Word y no verlo completo a veces me complica, digamos, ¿no? Entonces, y sí, tengo mi libretita pequeña de periodista con la que voy, con la que anoto, es decir, en ese sentido, sigo cumpliendo con pautas del siglo pasado, digamos, ¿no? Es más, de algunas décadas todavía más cercanas al medio del siglo pasado que al final del siglo pasado. Es como que necesito ver todo lo que tengo y después voy armando como ese rompecabezas y allí sí incluyo técnicas narrativas, digamos, ¿no? Y elijo entonces la construcción de una escena para empezar o reconstruyo un diálogo para cortar una escena, para que irrumpa la palabra de alguno de los protagonistas, las protagonistas en el texto. A mí me interesa que yo en general trabajo como por bloques que no siempre están relacionados temporalmente, no hay una cronología ordenada muchas veces en los textos que yo publico. Eh, Oscila
la presencia del narrador. Yo en general trabajo más con la tercera persona, me cuesta la primera persona, pero no la descarto, a veces el texto lo pide, ¿no? Trato de leerme en voz alta, el ejercicio de la lectura en voz alta cuando la estructura está más o menos terminada, a mí es algo que me sirve como lector en general. Me sirve leerme en voz alta, me doy cuenta de muchas deficiencias cuando hago ese trabajo. Eh, y voy armando como un rompecabezas creador de sentido, digamos, ¿no? Insisto, esto cuando tengo la posibilidad de escribir textos más de fondo o más de periodismo narrativo. Cuando tengo que hacer el trabajo de periodista del día a día para otros medios, lo hago ya desde la parte más tradicional o con las formas más tradicionales, ¿no? Resumiendo las noticias lo más posible en el comienzo del texto, desgranándola después. Eh, Me pongo como un poco más sinuoso, digamos, Claro, en la estructura que le doy a mis textos cuando tengo la posibilidad de trabajar textos narrativos. Y lo que me interesan es esto, es como que creen sentido, que informen, por supuesto, porque nuestra materia prima es la misma, la verdad son los hechos, nuestra aproximación a la verdad, lo más clara, bien intencionada, ética posible, pero en definitiva es eso. Eh, Ahora, hacerlo con distintas herramientas que lo que vayan generando en quienes lean es sentido alrededor del hecho que estamos o que estoy narrando, ¿no? Esa es un poco la forma. Cuando escribí el libro sobre el asesinato de Rafael Nahuel, digamos, dividí mi trabajo muy claramente en lo que fue la parte más periodística, de acceso al expediente judicial, de la contrastación de esos datos que surgían del expediente con el propio trabajo de reporteo que yo podía hacer, las pericias, los testimonios, y bueno, y eso eran realmente muchos papeles, ¿no? Que estaban como distribuidos en el piso así, lo más ordenado que se pudiera, para después desordenarlo a la hora de la escritura e intercalarle un tono narrativo. El libro está estructurado en dos tonos y está incluso presentado de esa forma, ¿no? Un tono bien de investigación periodística y un tono narrativo para contar la vida de quién era Rafa Nahuel. Entonces, yo diría ser muy ordenado, muy prolijos, muy sistemático, muy puntilloso para después desarmar, digamos, ¿no? Desarmar narrativamente y crear sentido en la completitud del texto. que es un poco lo que vos decís, lo transmitís de manera muy clara. Es decir, cuando uno lee un texto narrativo, probablemente no percibe la rigurosidad que hay en la investigación detrás, y eso es un poco el secreto quizás, ¿no? Lograr matizar que esa cantidad Sí, casi abrumadora de datos, de registros y demás, no tengan precisamente esa dureza que puede tener un informe policial o un texto, sí. sino más bien que sea, digamos, lo suficientemente humano, lindo de ser leído o escuchado, pintoresco, etcétera, etcétera, como para resultar atractivo, ¿no? Y yo te diría tener mucha sensibilidad para escuchar lo que el texto pide, ¿no? A mí la sensación que me da es que los textos me piden en un determinado momento dejar los datos y profundizar en una escena, buscar hasta el cansancio una palabra que pueda articular un clima, una serie de reiteraciones que generen una cadencia en la lectura. Eh, por supuesto que muchas veces no lo logro, sino la mayoría de las veces, pero bueno, pero la búsqueda es esa, ¿no? En función de tu pregunta, la búsqueda tiene que ver con eso. Ahora estamos trabajando mucho junto a una cronista, una periodista que se llama Ángeles Alemandi, que es coeditora de En estos días conmigo. Trabajamos mucho en textos de quienes nos envían propuestas y una de las cuestiones tiene que ser, bueno, distribuir estos datos duros a lo largo del texto de manera que no quede un bloque tan Ah. largo que aleje, que haga que la gente que viene con una cadencia, con una forma narrativa, tome distancia porque se enfría el texto, ¿no? Distribuirlo, fíjate cómo contarlo. Hacemos mucho hincapié en eso. Está muy bueno lo que decís, porque a veces en el taller de cuando, digamos, trabajamos algún texto o sobre todo la escritura en los chicos y las chicas, justamente lo que cuesta es esto que vos planteás de manera muy clara, ¿no? Cómo ir
matizando para que el texto sea como un telar en el que vas conjugando un poco de lo blando y un poco de lo duro, y que no te quede un bodoque de 3 párrafos donde tenés Sí. datos tirados así como si fuera una cachetada y abajo una frase linda para cerrarlo, sino que el texto demanda justamente ahí una mano un poco más creativa, ¿no? Que tenga esa necesidad de intercalarlos de manera justamente creativa. Sí, sí, sí. Y por eso para mí es fundamental, Mario, digamos que los periodistas, las periodistas, no leamos solo textos periodísticos, digamos, ¿no? Que leamos narrativa, que leamos Poesía, literatura, que leamos historietas. poesía, que estemos muy atentos a la producción de artefactos culturales, que vayamos al teatro, que escuchemos buena música. Me parece que en cada uno de esas propuestas estéticas hay algo que podemos tomar para nuestras construcciones, digamos, ¿no? Para nuestros textos. Me parece que es central eso. Eso no, no. Sí, por supuesto, estamos muy atentos y consumimos mucho periodismo y nos despertamos y prendemos la radio temprano y vamos y leemos, vemos los diarios, pero estar también atentos a otro tipo de lenguajes para ampliar y mejorar el nuestro. Santiago, unas últimas preguntas y Sí, ya te liberamos. Hablemos del concurso. Una o sí. dos preguntitas sobre el concurso, sobre cosas que por lo menos no llaman la atención y que están buenas por lo menos para explorar. Cuando vemos digamos, las crónicas que van subiendo y que, bueno, en el último y en todos los casos siempre se compendian, Sí, ¿no? En un sí. libro en papel y demás, que sobre todo circulan muchísimo, pero notamos como bastante equilibrio en cuestiones de género, digamos. Muchas Ujú. escritoras y ¿qué hay ahí? ¿Hay algo más fino o realmente es una muestra de los laburos que les van llegando, en términos de proporción, digo? En general, está bastante equilibrado en relación a la cantidad y la procedencia de los textos que hemos recibido. Nosotros hasta ahora hicimos 4 ediciones del concurso, 19, 20, 21, 22, y estamos transitando la quinta, que ya está abierta. Las estudiantes que estén escuchando esto pueden participar en crónicapatagónica.com.ar, allí están las bases del concurso. En general es bastante equilibrado por género y por región, lo que hemos recibido como propuestas de crónicas para el concurso. Hasta ahora publicamos un libro que se llama 18 Crónicas Patagónicas, que es el primero de la colección que se va a seguir llamando 18 Crónicas Patagónicas y que compendia textos de las 3 primeras ediciones. Y siempre agregamos una yapa de algo por afuera que creemos que viene a completar, digamos, a cerrar lo que queremos mostrar como libro de la Fundación. En general sí, está bastante equilibrado y si no, lo forzamos un poco porque creemos que en esa paridad también necesaria, porque termina siendo estimulante para quienes no se han animado hasta ahora a escribir probablemente. Entonces, sí, eh, si hay que forzar, lo forzamos, pero te digo que en general hemos recibido trabajos bastante equilibrados en cantidad de hombres y de mujeres que participan. Buenísimo. Me quedó una anterior, pero que sí es, Sí. es, es importante porque por ahí vos tenés la posta o la mirada clara. ¿Cómo trabajan en la presentación de las crónicas cuando van saliendo y demás en las diferentes plataformas? ¿Tratan de ayornar, digamos, los textos o las presentaciones de acuerdo a la especificidad que te propone Facebook, Twitter, eso? Hasta hace pocos meses no teníamos a alguien en la fundación, ya digo, por esto de lo artesanal, lo chico, lo pobre que es la fundación, específicamente relacionado con el trabajo en redes. Desde hace algunos meses lo tenemos. Vanina trabaja y trabaja realmente muy bien y le da a cada red el texto que demanda, ¿no? El tratamiento que demanda. Empezamos a incorporar algunos productos audiovisuales en placas, para Instagram, tal vez un poco más rígido para, para Twitter, por ejemplo. Bueno, se va trabajando sobre eso, pero ya te digo, es como
vamos haciéndolo muy de a poco, es una construcción lenta en ese sentido, por no contar con una estructura más grande de gente que esté trabajando de manera permanente con redes, con la difusión. Yo te diría que la ampliación de las audiencias tiene que ver todavía, estamos con un momento de consolidación y no de explosión, digamos, ¿no? Estamos de consolidación del trabajo hacia adentro, de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos mostrar, y no tan enfocados en que eso explote en términos de ampliación de audiencia, por miedo a generar una expectativa que después en la cotidianidad del trabajo no podamos terminar cumpliendo, ¿no? Claro. Porque la construcción de esa red de cronistas muchas veces se generan baches en la producción de crónicas, y esto demanda, una vez que uno genera una audiencia, demanda sostener con una cantidad de publicaciones determinadas. Entonces es como un estadio posterior del que no perdemos vista, que tenemos muy en cuenta. Ya te digo, a partir de hace algunos meses hemos sumado a alguien específicamente para eso, pero no ha sido desde el comienzo, digamos, uno de nuestros principales eh, Motores. motores, sí, porque es un terreno un poco tan virgen sobre el que estamos explorando que la sensación a veces es que uno construye una superestructura que termina estando vacía, ¿no? Entonces, bueno, vamos llenando el frasco y corriendo los límites de a poquito a medida que vamos pudiendo consolidar lo que tenemos hasta ahora. Bueno, fenómeno. Bueno, a ver, me queda. Sí, no me queda mucho porque además la verdad que tus respuestas son súper profundas, completas y demás. Em, a modo de sugerencia, y porque además Sí. sos una persona y un periodista que viene hace mucho trabajando en esto, sí me gustaría que por ahí le recomiendes. Yo le recomiendo a los chicos y a las chicas, si que quieran leer un poco a Santiago, por supuesto que ir en estos días, que es el sitio, digamos, donde concentran un poco todo el trabajo periodístico, sea donde van moviéndose las crónicas que salen de los concursos y demás, así como también los trabajos de fondo que hacen Santiago y un grupo de periodistas argentinos, chilenos y demás que van colaborando permanentemente en esta red de periodismo narrativo que por otro lado hay que sostener, fortalecer y seguir apoyando en eso. Ahí hay mucho. Santiago, digamos, él lo contó, el libro un poco de referencia de Santiago es la investigación que hizo sobre el tema del Rafa Nahuel, materializado en el libro Silenciar la muerte, que invitamos a que lo puedan leer, pero por fuera de eso, también te propongo por ahí a quienes te están escuchando que les marques dos o tres textos de periodismo narrativo que te parezcan en tu propio recorrido interesante para que ellos puedan leer. A Ya sé, ver, te maté, por, te tiré por ahí por una. suerte hay mucho. No, por suerte hay mucho, pero yo diría dos perfiles escritos por Leila Guerriero, el de Nicanor Parra y el de Fito Páez. O el trabajo de Leila Guerriero sobre el equipo argentino de antropología forense. Me parecen tres textos súper interesantes. El libro El interior de Martín Caparrós. Me parece que son crónicas de De la viaje, Argentina pero profunda. sí, claro, donde está muy presente la sorpresa, pero también la presencia del cronista está muy marcada, digamos, ¿no? En cada uno de los textos. Martín construyó una primera voz, una voz en primera muy fuerte, y eso es muy valorable, ¿no? Esta idea de poder tener una voz propia y, ¿no? Y que los textos se distingan rápidamente como de un autor o una autora en particular. Las crónicas de Pedro Lemebel, de Chile, a mí me parecen centrales para la historia reciente de América Latina. Es una voz muy contestataria, muy border, muy barroca en su forma, muy cargada, pero muy llena de poesía y de metáfora y de compromiso. Así que también me parece súper interesante. Eh, por supuesto que hay que leer a los maestros del nuevo periodismo, ¿no? De Norman Mailer, Tom Wolfe, de Guy Talés, digamos, de Estados Unidos, son como claves en ese sentido. Eh, Siempre hay que volver a Rodolfo Walsh y Operación Masacre, siempre, no solo por lo que significó en términos históricos y como guía del
periodismo, sino por la forma narrativa, ¿no? Me parece que es clave desgranar la forma narrativa que eligió para presentar a los protagonistas del hecho, los acontecimientos, la investigación periodística. En paralelo a eso, el, el- el libro que se publicó hace relativamente poco, eh, que se llama Diario de una investigación, que escribió quien acompañó a Rodolfo Walsh en todo el proceso de investigación y de publicación. A ver si lo tengo acá, se los muestro para que lo tengan en cuenta. Dale. Este, Justo venía a cuento, me, viste doy que do- me salgo 2 segundos. no, no pasa nada. Mientras contamos que hace poquito salió una nota que hicieron sobre, creo que era Juan Carlos Libraga, ¿no? Uno de los, Sí, si no el único sobreviviente que queda, no, queda, un- claro, que queda vivo, sí, claro, sí, sí, que queda totalmente, sí. vivo, ¿no? El libro es Del este. texto, de Enriqueta Muñiz. Exacto. Enriqueta acompañó a Walsh en toda la investigación y hace poco tiempo se publicaron sus diarios. Por suerte tenía una muy buena letra, Enriqueta, y efectivamente están los Mirá, diarios publicados. reales. Claro, para ir viendo el día a día de lo que fue la investigación de Operación Masacre. Operación Masacre pudo tranquilamente haber sido un libro escrito a 4 manos, porque la presencia de Enriqueta Muñiz fue muy fuerte en todo ese proceso. Y probablemente haya algo de patriarcado detrás de la no aparición, salvo en la dedicatoria. Tranquilamente podría haber habido una primera persona del plural en el proceso de escritura Es verdad, del texto. claro. Y después, digamos, y hay también algunas rupturas necesarias, ¿no? Uno puede mencionar al polaco Richard Kapuscinski, digamos, como un gran maestro de la crónica, todos sus libros sobre lo que fueron las luchas de liberación nacional en África o las revoluciones en América Latina en la década de los 60, los 70, son muy necesarios, y a la vez también es muy necesario romper con algunos patrones culturales, estéticos, sociales, de esos periodistas que como viejos lobos solitarios abordaban desde un lugar además eurocentrista, ¿no? La mirada Claro. de Kapuscinski sobre los desarrollos históricos en estos otros países. Hay un colega catalán que se llama Pere Ortín, Pere, se escribe Pere Ortín, búsquenlo, porque hay gratis para descargar un libro que se llama De Periodismo Dada, que es una exploración en una forma un poco más lúdica de abordaje, de una forma no menos segura, sino más incierta de aproximación a la verdad, ¿no? Que estos tiempos de deconstrucción, cruzados por las oleadas de la lucha ambiental, feminista, me parece que es necesario también explorar. Eh, bueno, tal vez por ahí algunas. Y después para mí hay 3 libros de periodismo de investigación que no responden a los patrones tradicionales que tal vez tengamos como formateados, ¿no? Del periodismo de investigación que hurga en el poder para Claro. develar aquello que no se quiere. Son 3 libros. Uno de Iván Jablonka, un francés, o Jablonka, que se llama La Etitia o El fin de los hombres, que investiga el asesinato de una joven, La Etitia, que yo creo que tenía 17 años, y es un libro muy interesante en un contexto además de mucha demagogia punitivista ante ese homicidio, ¿no? Cuando todos decían, no, bueno, Sí, mano sí. dura, pena de muerte, etcétera. El presidente era Sarkozy, si no me equivoco, en Francia. Bueno, La Etitia de Iván Jablonka es uno de esos libros. Otro es El impostor de Javier Cercas. Me parece un libro central también para una forma de una investigación en la que el impostor tiene un protagonismo central, ¿no? Porque se lo va a entrevistar. Y la otra es El adversario de Manuel Carrer, ¿no? Son 3 libros de nuevas formas de investigación periodística, digamos, o del tratamiento con investigación periodística de temas no tradicionales para el periodismo de investigación, que está muy formateado por el Watergate y Operación Masacre, digamos, Claro. ¿no? O los 90 con Berbisky, la investigación sobre la corrupción estatal y la política mala, fea y sucia. Bueno,
en nuestra vida en sociedad también hay hechos que merecen ser investigados con rigurosidad y contados con rigurosidad, y esos son tres ejemplos que me parecen interesantes también. Bueno, Santi, nos dejás una hoja de ruta maravillosa para los chicos y las chicas para que puedan meterse de lleno en la lectura de todo esto tan interesante. Bueno, no te robamos más tiempo. No, un placer. Te agradecemos, pero de corazón, realmente, hacer un alto en el camino para poder conversar con nosotros y por supuesto que vamos a poner todo para poder tenerte por acá en el corto tiempo haciendo un poco la presentación del concurso, bueno, y traer ¿Cómo toda, no? ¿Cómo no? toda Podemos la aprovechar el mes de información. agosto, y probablemente principio de septiembre voy a estar instalado en el Alto Valle porque voy a ir a cubrir el juicio por el asesinato estatal de Rafael Nahuel, que se va a desarrollar allí en Fisque, en Roca, entonces voy a estar instalado por allí, así que a lo mejor podemos aprovechar para hacer Quédate algo tranquilo presencial que también. nosotros tomamos la posta y organizamos algo para que te vengas a charlar en la facultad y organizamos algo. Un placer, Bueno, bárbaro, Mario. Santi, cierro acá, pero quédate un minutito que ¿Cómo no? tenemos una preguntita más. Dale, Gracias, cómo ¿eh? no. Gracias, Un sí, un abrazo. abrazo. Gracias, chao.